Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, que nos viene a presentar uno de sus libros titulado Destello Final del Universo. Soy César Alcibiades y en esta ocasión tengo el gusto de contar con nuestro invitado, quien nos presentará una propuesta literaria bastante interesante. Mi querido Víctor Vargas Cadaveira, bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu post, ¿no? Y darme la oportunidad de presentar mi novela. Pues yo Yo encantado estoy bien, y gracias. fascinado porque pues ya me la leí y hay La mucho que terminaste preguntar. finalmente. Sí, sí. Pues bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea. Permítame presentar a nuestro querido escritor, Víctor Vargas Cadaveira, Valladolid, España, 1972, con residencia actual en Ibagué, Colombia, diplomado en investigación privada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 1998. Gracias al dinero acumulado tras prestación de servicio como militar en la Legión de Melilla, en el norte de África, fundó una agencia de detectives privados en Salamanca, España, a la que consagró su vida durante 15 años. Hastiado de estrés, de hipocresía social y de culto al dinero, resolvió abandonar su profesión y su país para dedicarse por completo a la escritura en una ciudad situada en la cordillera andina central de Colombia. Escritor polifacético, trata de hallar la esencia de los diferentes géneros literarios con la intención de escribir lo que nadie nunca ha escrito, con la pretensión de dar una vuelta de tuerca al mundo de la literatura, un mundo defenestrado por el marketing y la comercialización de la palabra. Sus novelas La leyenda del último Mesías, la novela negra con elementos de la literatura distópica, autopublicado en 2019, Celes, Recuerdo de una obsesión, obra autobiográfica impregnada de drama y locura, publicada en el 2020, y Destello Final del Universo, novela que mezcla con maestría la ciencia ficción y los relatos de terror, que verá la luz en el 2022. Son la muestra de esta mezcla de géneros e ideas capaces de construir ese argumento innovador capaz de agitar conciencias y generar expectación. En la actualidad, Víctor Vargas emplea su tiempo en luchar activamente por los derechos de los animales, así como en dar forma a su última y polémica novela, Un alienígena vegano aspirante a torero en la Plaza de las Ventas. Qué interesante. Pues bienvenido seas, mi querido Víctor, a tu canal de Unbox. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de presentar mi novela en tu programa. No, pues yo fascinado, ¿eh? Le Sí, invertí tiempo y me quedé encantado de haber leído algo como lo que nos vienes a presentar hoy, pero vamos a entrar despacito, despacito. sí, despacito, Este, ¿no? dime, En la complejidad. sí, Despacito en la complejidad de la novela, ¿no? sí, muy compleja, pero bien interesante. Dices que actualmente estás viviendo en Ibagué, Colombia. ¿Qué nos puedes contar de ese lugar? Pues mira, que Colombia estoy viviendo en una ciudad que más o menos no es una ciudad agradable, mediana, que tiene de todo, tiene sus centros comerciales, tiene sus cines, Ujú. tiene, pues, es la ciudad de la música, la llaman en Colombia. Ah, qué padre. Es que tiene un famoso conservatorio de Tolima, ¿no? Aquí es conocida por ello y también que tiene un buen equipo de fútbol que hace poco ganó la liga y está dispuesta a ganarla otra vez. Pues mira, Colombia ha exportado, sobre todo como dices, la música, ¿no? Música Sí, la para música, bailar, sí. música para disfrutar. Oye, ¿y desde cuándo tú Ujú. escribes? Cuéntanos algo.
Pues yo De- es que, bueno, yo hace tiempo escribo, pero escribo más seriamente, pues desde casi que estuve aquí ya me puse en serio con la escritura, pues hace 4 años, ¿Pero qué te motivó a escribir? básicamente. Pues me motivó, mira, que cuando yo estaba en el instituto leí una novela que es El guardián entre el centeno, ¿no? Que conoce todo el mundo, ¿no? De Salinger. Ujú. Pues yo creo que al leer esa forma de escritura que tenía, esa profundidad, esa forma de expresar, ese intimismo que reflejaba, como que me dieron ganas de también de expresarme, ¿no? Me dieron esa necesidad de escribir, ¿no? Eso es que me motivó leer esa novela, la de Guardián entre el Centeno. Ay, Y aparte también la necesidad de contar, ¿no? Lo que pasa por mi mente, mi imaginación. y vaya que tienes mucho talento, ¿eh? Porque lo que Mm. venimos aquí a presentar, pues habla mucho de ese talento que pues estaba ahí como agazapado nada más, esperando el momento para salir a flote. Sí, para Oye, intentar llegar a más público, sí. sí, claro, tu primera historia, ¿de qué trató más o menos? ¿O tu primer borrador? ¿O cómo decidiste, ay, escribo tal género? La- ¿Cómo estuvo? el primer borrador de esta novela. Es la primera en la cual tú Ah, la, decidiste, yo voy a escribir. la primera vez. Bueno, yo de joven empecé a escribir como pues cosas de adolescente, existencialismo, de comprender el mundo, ¿no? Un tema más oscuro, ¿no? Yo creo que de adolescente. Escribía hojas y hojas, pero no nada en concreto. Ujú. Después, ya más adelante, pues ya me hice mi primera novela, que volví a reescribir años después, pues fue un poco autobiográfica, ¿no? De mis viajes, de mi vida y después ya mi más novela seria, la de La leyenda del último Mesías, que ya es una novela más de ciencia ficción, bueno, no, de ciencia ficción, no, de ficción, ¿no? De un ermitaño que con sus escritos consigue un cambio social. En esa mi Ujú. primera novela seria. Y me dio pues eso, la necesidad de expresar lo que tengo, la imaginación, que tengo algo en mente y necesito pues desarrollarlo y plasmarlo de alguna manera. Ya, vale, pues mira que eh, creo que caíste en una actividad que la desarrollas bastante bien, ¿eh? Y ya Sí, entrando en materia, ¿de qué tratas Destello Final del Universo? pues El Destello Final del Universo es como una novela que trata sobre la posibilidad de viajar a otros mundos, pero sin necesidad de salir del laboratorio, ¿no? Es como una novela de ciencia ficción que entremezclada con escenas de terror, ¿no? Porque una vez que viajas a otros mundos mediante una serie de procesos mentales cerebrales descubiertos en principio azarosamente, no se consigue llegar a otros mundos. Y entonces también en esos mundos son como pequeños relatos de terror que están interconectados con la trama general de la novela. Y también habla de la motivación de todos los personajes, del por qué quieren ir a otros mundos, por qué quieren colaborar con el proyecto. Un poco eso, la motivación personal de las personas también, aparte de la ciencia ficción y el terror que lleva implícita la novela. Yo honestamente cuando empecé a leer tu novela quedé encantado con la descripción que haces de esos mundos de los cuales nuestro personaje viaja, ¿no? El personaje principal. ¿Cómo Sí, ideaste esos mundos? ¿Cómo llegaron a tu mente y los sí, plasmaste? sí, la verdad es que los mundos eran relatos como de terror que había escrito durante todos estos años y de una manera quería meterlos todos en una novela, ¿no? Y entonces imaginando, digo, a ver cómo hago para mezclar todos esos mundos que tengo ya en mi cabeza. Y entonces, más o menos, es una reconstrucción de años, esos mundos, ¿no? Y después en la novela han sido cambiados ciertas escenas para que fueran fieles al argumento y para que tuvieran una parte de conexión entre diferentes mundos, entre las diferentes transmigraciones que el científico realiza dentro de la novela, ¿no? E intentando también que cada historia tuviera algo diferente, o sea, diferente, original, que pudiera transmitir pues el miedo, lo sobrenatural, lo paradójico, que no dejara indiferente al lector cuando leyera cada relato. Ya. Sí, y me parece interesante cómo es que me cuentas o cuentas aquí que empezaste armando la historia primero con estas descripciones de los mundos que el personaje iba describiendo. Eh, Sí, no debía haber sido nada fácil, ¿no? Idear y armar este rompecabezas que ya estaba pensado en tu cabeza, pero después sí. darle No, la como... verdad es que Dime, sí, dime. sí, la verdad es
la verdad es que montar todo esto ha sido porque escribía más cuando estaba fuera del ordenador, de la computadora. O sea, es pensar cómo evolucionaba, cómo puedo encajar este mundo, cómo evolucionaban los personajes, cuál sería el siguiente paso, cómo Ujú. puedo, ¿no? Cómo puedo conectar los mundos paralelos que puedan convivir dentro de la novela. O sea, eso ha sido un proceso mental de día a día, ya pensando cómo poder conectar todo eso. Y aparte también que hay elementos técnicos, cuánticos, físicos, que intento que sean lo más real posible y por eso estuve documentándome viendo vídeos, viendo artículos sobre la materia oscura, sobre el bosón de Higgs y todo eso para que fuera más realista los conceptos de la novela, ¿no? Ujú, Y ujú. que dentro de lo que cabe fuera posible el hecho de viajar a otros mundos a través de los procesos cerebrales como quiero representar en mi novela. Ya, entonces estamos hablando de una novela que tiene un sustento también de estudio, ¿no? De la física. Sí, más o menos todos los datos que pongo, claro, dentro de la ciencia ficción y que sería casi imposible, muy difícil poder llevarlo, pero más o menos están Ujú. todos basados o en experimentos realizados o en estudios físicos reales, ¿no? Ya, Que bueno, que dentro de la ciencia ficción y la novela, pues le he intentado meter ahí para, ¿no? Para crear esa realidad, ¿no? Como que pueda ser posible lo que comento allí, dentro de lo que es una novela de ficción y de ciencia ficción. ujú, ujú. Oye, y cuando escribiste, o generalmente cuando escribes, ¿piensas en tus lectores? Porque, como te decía anteriormente, escribes para un cierto lector. Bueno, yo así lo leí y así lo vi y así me sentí, que, Sí, que exiges demasiado para una lectura como esta que estamos viendo. Y déjeme contextualizo esto. Es la historia de un científico que viaja por mundos paralelos, pero irrumpe en el tiempo, en los espacios, y va y viene, y uno como lector necesita tener mucho cuidado para no dejar cabo suelto. Y tú nos guías por esos mundos, esos vaivenes, y uno como lector te digo que necesita estar muy atento por cualquier cosita para entender incluso la trama principal, ¿no? Y vuelvo a la pregunta, cuando escribes, ¿piensas en tus lectores o solamente te dejas llevar? pues la verdad es que también pienso en mis lectores y muchas veces tengo que intentar, a pesar de que parezca un poco espesa la novela, que tenga muchos datos, muchos giros argumentales, a veces he tenido que aligerar un poco la carga narrativa para que pueda llegar a más público. Ujú. Pero también es verdad que es una obra que merece mucha atención, que cualquier detalle, por minúsculo que parezca al principio, después va a tener mucha importancia en el futuro y es un poco que no es una novela no es una novela ligera, es una novela que necesita su atención, prestar atención al detalle para poder comprender y atar todos los cabos para llegar a un final y llegar a comprender el final, ¿no? Exacto. Sí, sí, O sea que yo creo que sí, que el público no es un público que quiera una novela ligera, sino algo más serio, más firme, que pueda, ¿no? A la que concentrarse y meterse dentro de ella. claro, y no por serio vamos a pensar que es difícil, más bien es exigente, sí, desde luego, pero ya cuando estás leyendo, sola la historia te lleva, ¿no? O sea, es decir, basta con que eh, comiences con mucha atención y todo lo demás fluye de una manera, digamos, normal y natural dentro de una historia, aunque esta sea distópica o antitópica, como también se le dice, ¿no? Y, Sí, sí. y eso me pareció muy interesante a mí. Sí, yo creo que tampoco, sí, es fácil de llevar una vez que conoces los personajes, las tramas, cómo se va llevando, es un poco más o menos es más fácil, ¿no? Seguir en la trama y todo esto, ¿no? Y prestar más atención a los detalles, ¿no? Claro. Oye, ¿tú tienes Ujú. ahorita contacto con tus lectores? Ac- Con algunos lectores, sí, algunos me han hablado de que han leído ya mi novela, me han expresado su opinión. ajá, y es lo que te quiero preguntar, ¿qué te han dicho de sus lecturas al respecto de esta novela? ¿Han tenido alguna dificultad para entender tu historia? Pues había ciertas cosas, no, alguno que cuando leía me preguntaba, dice, no entiendo esta parte, digo, tú sigues leyendo y al final se te va explicando. Y Exacto. cuando sigue leyendo, dice, tienes razón que hay ciertas cosas que lees y no entiendes por qué vienen, por qué están, y cuando vas avanzando empiezas a comprender, dices, empiezas a entender, ¿no? Y eso, y casi todos coinciden que una vez que vas avanzando, más se van quedando enganchados en la novela. Sí, eso es lo que Ya se han sucede. quedado con... Ujú.
Oye, ¿será Y que... todos al final, sí. No, dime. Dime, ¿no? Sí, al final pues he tenido todas las personas que me han leído y que me han comentado, pues sí que les ha gustado y al final les ha traído bastante la idea y la forma de llevar la novela y han valorado el trabajo que tiene la novela también. Sí, Oye, yo noté algo interesante cuando leía yo tu presentación como escritor. Tú sí, trabajaste muchos años como detective privado y siento que sí, eso se refleja en tu novela, porque déjame te cuento, yo me puse a pensar como escritor y yo no sé cuál fue tu método y si te hiciste de algún método para escribir, porque yo conforme iba leyendo me puse a pensar, híjole, debía haber marcado punto y seña para volver en la historia y luego retomar esto y plantarlo de otra manera. O sea, es un rompecabezas bastante interesante. Y ya cuando leí tu semblanza pensé, es que él trabajó mucho como detective y eso le ayudó a no dejar cabo suelto durante toda la historia, que es fabuloso pues, cómo retomas detalle a detalle y no dejas cabo suelto. ¿Será que eso te ayudó tu trabajo como detective en algún tiempo? pues puede que sí, porque yo, claro, durante 15 años, pues aparte de trabajo, tenía que realizar informes que se presentaban judicialmente y, claro, cada punto del informe tenía que ser perfecto y coincidir con todo el caso, ¿no? Porque cualquier punto que estuviera mal, el abogado que estaba en contra podía hundir todo mi informe y acabar con todo el caso, ¿no? Ya, Entonces, quizá eso que me ha ayudado a poder concretar todo y dejar todo sin ningún cabo suelto, ¿no? Como quien dice. qué Yo interesante. creo que puede ayudarme, sí. O- Ujú. Llegó un momento, no sé si nos puedes contar eso, en el cual tú mismo dijiste, a ver, vamos a hacer una pausa porque yo mismo necesito hacerla para entenderme a mí mismo en el momento de escribir tu historia, por lo complejo que resultó o resulta a veces para nosotros los lectores. ¿Sí se te complicó Me- a ti como escritor? Se me complicó el Es, escribir la novela. ajá, escribir la novela teniendo tantos puntos que tomar y retomar y Sí, regresar. pero para mí eso supone un reto. Cuanto más puntos tiene, cuanto más intento estrujar el cerebro para buscar, ¿no? Las soluciones que se presentaban, ¿no? Y más me motiva para seguir escribiendo. Ya. Sí, sí, yo lo Mm, noté y me supuse eso, ¿no? Que te encanta esto de sí, siempre buscar un reto. Y yo sí, creo sí. que por eso tu propuesta literaria exige un cierto tipo de lector, ¿no? Aunque supongo que la puede leer cualquier persona, necesita de un lector exigente que sea muy detallista a la hora de leer, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí, que no es para cualquier tipo de lector, pues hay personas que quieren algo más ligero, que puedan leer en un momento y que no tenga que esforzar mucho. Yo creo que esto es más para personas pues, que quieren meterse más dentro de la novela, que quieren una historia más elaborada, con más giros, con más detalles, con más... Exactamente, yo creo que es un lector más preparado y que también que le pueda gustar más la ciencia ficción o el terror, ¿no? Claro. Entonces se involucrarían más, ¿no? Porque también tuvo una mujer que no sabía que leyó mi primera novela, le gustó, leyó esta segunda y me dijo que le había encantado porque aparte era una admiradora del terror y de la ciencia ficción, que no lo sabía, pues también me dijo que estaba esperando ya la siguiente novela. Qué padre, ¿no? Cómo inclusive uno como escritor va descubriéndose a sí mismo al encontrarse otro tipo de lecturas, ¿no? Eso es fascinante. Sí, Yo en lo ujú, personal, a mí me encanta mucho la ciencia ficción y cuando empecé a leer tu novela, que tiene aproximadamente 300, ¿cuántas cuartillas? 300 y cacho. trescientas sí, once más o menos. No pensé en justamente lo extenso, sino más bien yo ya quería terminarla para saber cuál era el toque final, cómo ibas a rematar esta rompecabezas que se iba increciendo, ¿no? Entonces yo ya estaba ansioso, entonces eso me sí, porque a llevó a... veces sí, Dime. un final a veces puede o mejorar la novela, de una novela mala mejorarla, o al revés, una buena novela la puede estropear por completo, ¿no? Ujú, Y ujú. por eso el final es una cosa el final justo a la última hoja no la tenía pensada casi hasta la última hoja y esa la tuve que estar analizando, saber cuál es lo que exigían los personajes, lo que exigía la novela y cómo podría
ser un final que no fuera un final típico, que no fuera un final que la gente supiera qué tipo de final sería. Ya, Pues yo creo que es un final que nadie se puede suponer, ¿no? Que también exacto. es un poco extraño, ¿no? El final, ¿no? Ajá. Exactamente, que no es, ¿no? No es un final convencional. Y que sí, ciertamente no es convencional porque, bueno, no quiero dar alerta de spoiler, pero mejor así lo dejamos Ujú. porque si no, no, hay que dejar a los lectores que, a quienes no te han leído, que pues se enfrenten a esta novela que les va a encantar, les va a fascinar mucho, los va a tener todo el tiempo atrapados y siempre especulando sobre qué es lo que viene, ¿no? En el siguiente capítulo. Eso me encantó. Ujú. Bueno, Sí, siempre trato un poco de dar la emoción final y dar un poco el giro final en cada capítulo, ¿no? Para poder atraer, es una forma también de marketing, ¿no? En la literatura, ¿no? Atraer al exacto, lector para que siga leyendo. exacto, exacto. Ah, Fíjate que a mí me encantó mucho otros temas en tu novela, porque no solo es el tema de la ciencia ficción y los viajes y los universos paralelos, eh, sino hay otros temas de suma importancia humana, ¿no? Tratas, y al menos yo así la veo, el tema del amor, la avaricia, la codicia, el amor por el conocimiento, que no importa lo que se tenga que hacer ni por quién pasar, sino obtenerlo es lo más importante, ¿no? El conocimiento como sinónimo de poder. Hay el perdón, el autoperdón, la venganza, la solidaridad. Hay muchos temas que sostienen a la historia principal y que refuerzan este evento único de los viajes por el universo paralelo. Y eso me encantó también. Logras congeniar y manejar otros temas, la verdad es que bastante interesantes dentro de tu novela, que uno pensaría, bueno, pues es de ciencia ficción. No, hay mucho de lo humano ahí que tú manejas extraordinariamente y muchas felicidades. sí, hombre, siempre intento en la novela pues sacar como también la crítica social, también el análisis psicológico de las personas, saber la motivación, por qué actúan, lo que dices tú, pues el amor siempre es principal en nuestra vida y es un poco también el por qué se mueve la gente, ¿no? Para Ujú, bien o ujú, para mal, ¿no? O también la codicia, o también la soledad, la bondad, la maldad, ¿no? Que cada uno tenemos, si estamos predestinados a hacer una cosa o si realmente nuestro futuro lo decidimos nosotros o decide algo más allá, ¿no? ujú, ujú. Pues también ese intento, ¿no? Y también crítica social por la codicia, por cómo es el mundo, ¿no? Y cómo somos las personas de malas a veces, ¿no? Sí, Pues sí, sí. intentar analizar todo eso dentro de, pues hacer una crítica social velada, ¿no? Dentro de la novela. Sí, 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 somos muy malotes y el personaje principal a veces me sorprende, tanta maldad. Tanto maldad, sí, pues es claro que no es el protagonista habitual, un protagonista bueno, héroe, es todo lo Exacto. contrario, ¿no? Es una persona mala, codiciosa y que se guía solo por su egoísmo, ¿no? Pero Ujú, también tiene sus sentimientos y ¿no? De una claro. forma, ¿no? Y tú como De una forma. escritor, como creador de este universo, ¿crees en el destino o en la posibilidad que tienen los seres humanos de moldear su vida de acuerdo a sus intereses y visión de vida? Mira, como también escribo en un párrafo, en un par de párrafos en la novela, que el destino a veces estamos predestinados, no porque estamos predestinados en sí mismo, sino porque tenemos una serie de características, o somos buenas personas, o confiados, o somos malos, o somos arriesgados, o somos prudentes, que al final nuestra vida nos va a llevar al mismo, no porque estamos predestinados, sino por nuestra propia personalidad, ¿no? Muchas Ujú, veces es ujú. lo que nos lleva a acabar, da igual que donde estés o lo que hagas, que al final siempre acabas en el mismo punto. Ya. Sí, tiene O casi razón. siempre, ¿no? Que puede ser con diferentes detalles, que puedes acabar, sí, al final siempre tu personalidad es la que te impulsa, ¿no? A buscar tu destino. El tema es a veces si puedes cambiar tu personalidad o puedes cambiar eso, pues puedes cambiar tu destino, ¿no? Ujú, ujú. Pero también es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que hay muchos filósofos y escritores han hablado sobre eso y es complicado muchas veces. Pero bueno, Sí, en definitiva, el destino lo marcamos nosotros, ¿no? hay muchas partes de la novela que justamente tocas el tema del destino, pero Sí. que hasta uno mismo termina preguntándose, ¿no? Realmente qué es el destino y si uno está predestinado a ciertas cosas o no, ¿no? Y qué tanto uno Ujú. también puede hacer. Eso estaba fabuloso porque yo en lo personal sí sentí ese momento en el cual el personaje lucha por cambiar su Sí. destino, ¿no?
que esa es una Sí, parte muy exactamente. interesante en la obra. Sí, ciertos personajes que luchan contra su destino y otros que se dejan llevar por su destino, ¿no? Ujú, ujú. Qué Ujú. interesante. Oye, y para aquellos que nos están escuchando en este momento, ¿qué te parece si nos lees un fragmentito? ¿Qué te gustaría compartir a quienes nos escuchan en México y en todo, pues, Latinoamérica? Sí, sí. Te puedo leer un pedazo, ¿no? De un extracto de mi novela. Adelante, adelante. De acuerdo, pues entonces, procedo. En el laboratorio se proseguía con frialdad el experimento, con un ambiente gélido que transmite una maquinaria sin corazón y unas agujas cargadas de veneno, dispuestas a concluir un proyecto que se había iniciado en un tiempo indeterminado o una distancia tan infinita como inexistente. El sonido del metal se acercaba al cráneo de los viajeros del espacio. Unos segundos y los relojes de aquella parte del mundo marcarían las 4 de la madrugada. La doctora Márquez continuaba sobre el suelo, desolada. Con lágrimas en los ojos daba su último adiós al profesor. Natalia permanecía atenta a las reacciones de Sergio y Gabriel, con el rostro impasible, controlando que todo el proceso se desarrollara con normalidad. El vigilante, con la pistola en la mano, desconcertado, rodeado de ese color verde brillante que emanaba del laboratorio, no llegaba a comprender lo que sucedía. Apretaba con fuerza el arma, impregnándola de sudor. Él tan solo obedecía. Las palabras del profesor Santamaría y su generosidad le llevaron hasta su actual posición de privilegio. A él poco le importaban los experimentos, la ciencia o quién fuera el bueno de esa película. Entendía que el mejor pagador siempre es el líder al que seguir. Las agujas, 2 por cráneo, atravesaron el hueso como si fueran mantequilla. Las 4 puntas impregnadas de elementos imposibles de sintetizar alcanzaban el punto preciso. El rostro de Sergio expresaba una tensa alegría. Creía que pronto regresaría a su hogar. La expresión del profesor Santamaría no denotaba ninguna emoción. Desconocía su destino, aunque un atisbo de esperanza lo embargaba. Quizá aquella última transmigración lo llevaría a aquel mundo en el cual el amor de Natalia fuera correspondido. Las 4 marcaron todos los relojes del laboratorio. Las luces de los monitores pestañearon. La materia oscura se disparó hacia un punto microscópico del cerebro. Al mismo tiempo, la partícula de Dios, mediante la descarga adecuada, liberó toda su energía y millones de neutrones chocaron contra la materia oscura y contra esa zona del cerebro donde emergía el pasadizo secreto hacia un universo paralelo. Los neutrones convulsionaron, atravesaron las paredes de la materia gris, abriendo de ese modo el agujero de gusano. El túnel era microscópico, un conducto diminuto, capaz de atravesar una misma conciencia en busca de su espejo, y de ese modo suplantar una existencia situada en otro nivel del universo. Pues hasta ahí. Excelente, pues ahí está tu lectura, que espero y que aquellos que nos están escuchando en este momento, pues se animan a leerlo. Va a ser una lectura bastante entretenida, siempre al filo de la butaca, como se dice, y Sí, que todo el tiempo van a querer más y van a tener que, pues, inclusive hasta desear eh, quedarse en desvelo para seguir leyendo. Eso está sí, fabuloso, sí. ¿no? Oye, yo, y por Sí, yo creo que curiosidad, sí. yo Dime. inclusive te iba a proponer que hiciéramos la entrevista el día 6 de junio a las 4 de la tarde, porque Vale. curiosamente es una fecha bien interesante, un momento bien interesante dentro de la obra y quienes solamente te han leído sabrán a qué nos estamos refiriendo. Sí, exactamente. Es el día 6 de junio, 4 de la tarde, que en este caso sería las 4 de la madrugada, Exacto. cuando es un momento clave para la obra, ¿no? Oye, hubiera estado padre, ¿no? Imagínate igual y algo pasaba. Qué, Ujú. qué padre. Pero bueno, mira, curioso, ¿no? Sí, Estamos en sí, junio. sí. ah, En ah, junio se hace una ya, entrevista, sí, sería vamos. algo interesante, ¿no? A ver si, Sí, 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 imagina, qué si fue, padre. Pero bueno, sí, sí, lo interesante es que, bueno, entre muchas casualidades, pues aquí estamos sí, escuchando tu propuesta literaria que honestamente, pues es una obra bastante interesante, eh, con un toque de ciertamente de locura, porque uno termina así, ¿no? Un poco con tantos vaivenes, mundos paralelos, uno termina así con cierto dejo de locura, pero es fascinante tratando de entender qué es lo que sigue. Y uno como lector, pues siempre pide más, ¿no? sí, sí. Y yo me quedé fascinado.
Oye, ¿y qué fue lo más Mm. difícil para publicar o autopublicar tu novela hasta esas alturas de tu Ay, obra? pues lo más difícil, bueno, primero para publicar, pues también es entregar la novela pues a ciertas editoriales, a ver si alguna la convence. Ujú. Lo que pasa es que es muy difícil ¿no? Meterse en ese mundillo, ¿no? De las editoriales, ¿no? Porque más o Sí, menos están los claro. escritores consagrados o gente que pueda tener sus contactos. Y también, como me dijo un amigo que también que trabaja en una editorial, que dice que muchas veces no buscan la calidad de una novela, sino el número de seguidores que tengan en las redes sociales, ¿no? Ujú, ujú. Y eso a veces también puede hacer más complejo, ¿no? Ir Sí, metiéndose en el mundo editorial. sí, la verdad es que Y por eso, pues, sí, es un vía crucis todo esto, ¿no? Todos los escritores que sí. nos han visitado, pues, versan lo mismo, ¿no? La dificultad Mm, enorme que tiene por entrarle a una editorial que los ayude. Sin embargo, parece mm. ser que es todo lo contrario, ¿no? Es muy complejo y muy Sí, sí. difícil. Lo que dije, claro, lo único, pues eso, la autopublicación, que más o menos, pues viendo, como ya he autopublicado, pues sería esta es mi tercera novela, y estoy a punto de la cuarta, pues a la espera de alguna editorial. Pues un poco, pues cada vez que autopublico, pues más voy aprendiendo y cómo promocionar, cómo pues en la red, pues estar muy metido en las redes sociales y un poco Ujú. estar pues, ¿no? Involucrado para que llegue a mucha más gente y cada vez más gente y sea el efecto dominó, ¿no? Que sea el público el que sea el que te haga la publicidad, ¿no? Si le gusta la novela, ¿no? Así es. Oye, Ujú. hablando de redes sociales, compártenosla, por favor, aquí en Mm. esta tu casa de Unbox. Comparten mis redes sociales. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues yo me muevo más por Twitter, Vale, ¿no? Que es cuando tengo mis mayores seguidores, que tengo dos cuentas en Twitter, que una está, pues una es personal, que también hablo más sobre animalismo sobre todo, que es @cadaveiravargas. Y vale. después tengo otra cuenta que hablas más sobre el terror, películas de terror, novelas de terror, que es Poeta del Terror, @Poeta del Terror, ¿no? Que esas son las redes sociales con las que me muevo, ¿no? En Instagram también tengo, pues también tengo el @Poeta del Terror y en Facebook también tengo mi cuenta personal de Víctor Vargas Cadaveira. Bueno, pues ahí O están sea, las para redes que cualquier... sociales de nuestro invitado para que le escriban, se contacten con él y créanme que van a tener muchas dudas cuando estén leyendo su novela. Pero como bien él dice, la misma historia los guía y sin ningún problema. No desesperen, por favor, ¿sí? Todo tiene un porqué en la historia. Porque al final, bueno, tú que has leído el final, crees que al final todas las piezas encajan y el Sí, final es entendible. sí, sí, desde luego. Sí, sí, por eso se lo estoy diciendo, porque yo también Sí, iba sí, sí, así en la novela y tuve que regresar y decir, a ver, ¿cómo está esto? Aquí hay un parteaguas y entonces hacer mi mapa mental de sí, en sí, qué parte de la mm, historia y en qué parte del universo estaba yo como lector. Eso me encantó, sí, ¿no? sí, sí, a veces es complejo por intentar, sí, buscar un poco, porque a veces hasta yo cuando releía las novelas me costaba también, ¿no? Tenía que poner los los cinco sentidos, ¿no? Sí, Para sí, saber dónde me había metido. sí, sí, es padre. Mm, Y nos pones a chambear, fíjate, porque uno como lector se hace de herramientas propias para entender tu libro, sí, ¿no? Tiene que hacerse sí, como lector inteligente, tenemos que hacer nuestra propia herramienta para seguirte el paso, porque si no, sí, créeme que nos perdemos en el universo paralelo. sí, y saber en cuál de todos está. Sí, por Exacto. eso hay que tener un poco de concentración, aunque yo a veces incido también, intento volver a repetir lo que ya he dicho para un poco, para volver a reconducir al lector, ¿no? Por dónde se encuentra. Exacto. Y lo logras bastante bien. La verdad es que es una propuesta literaria bastante bien hecha, bien escrita. No dejas cabo suelto y siempre nos tienes atrapados, como a nosotros los Sí. lectores. Es fascinante. La verdad es que muchas felicidades. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Unbox. Esperemos que quienes nos estén escuchando en este momento tomen este reto de leer una obra distópica con una propuesta narrativa interesante, de una historia, mm, ¿cómo decirlo? De locos, pero en buen sentido de la palabra, porque van a terminar así, yendo y viniendo en universos.
bastante interesante. Oye, Sí, sí. para ir finalizando esta entrevista Dime. bastante interesante, que a mí en lo personal, mira, podemos hablar de tu novela pero pues no quiero arruinarles la lectura a quienes nos escuchan. Hay problemas de comunicación en ese momento. Repíteme, por favor. Ya, que para ir terminando ya esta entrevista, que en lo personal digo, por mí yo me pasaría hablando de tu historia, porque la verdad es que Sí, hay sí. mucho que contar de tu novela, pero pues, para no arruinarle la lectura a quienes nos están escuchando, mejor dejémosle esa chamba a ellos y que mejor te escriban, ¿no? Eh, Exactamente, sí. La persona que quiera escribirme o quiera poner alguna duda o quiera, no tengo ningún problema en responder, ¿no? vale. A quien quiera que me pueda escribir. ¿Qué te Ujú. gustaría decirle al público mexicano que te está escuchando en estos momentos Mm. Sobre mi novela. sobre tu novela, por supuesto? Sí, exactamente. No, pues me gustaría, ¿no? Que yo creo que es una obra que realmente merece la pena de leer, merece la pena de adentrarse, ¿no? En la forma de, de embarcarse en los viajes, en la forma de la personalidad, en los giros argumentales. Y yo creo que puede ser entretenida y puede incluso ofrecer algo al lector, ¿no? No solo ya un momento de estilización, sino momentos para pensar, ¿no? Ujú. Yo creo que es interesante la novela. Y Perfecto, que solo pues para saberlo hay que leerla. Leerla yo creo que se puede juzgar mejor, ¿no? Pero que yo creo que no decepcionará a aquel que la pueda leer. Y si eres aficionado a la ciencia ficción, al terror, un poco a la literatura más seria, yo creo que también te enganchará mucho más. Pues esta es la invitación de nuestro querido Víctor Vargas Cadaveira. Mucho gusto en haber aceptado la invitación, en haber Gracias a llegado ti por aquí la a invitación. Unbox, tu voz en línea. La verdad es que estoy muy encantado de platicar contigo, de haberte tenido aquí en el programa. Te deseo lo mejor de los Igual, éxitos con tu libro y enhorabuena y adelante. muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Y es también con tu voz y tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues a todos los demás quienes están escuchando, los invito a visitar la página oficial de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado, a quien también le extiendo la invitación para que en cuanto publique su siguiente libro, pues aquí tendrá las puertas abiertas para que nos venga a interesarnos de su nueva propuesta literaria. Ya estás invitado, ¿eh? De acuerdo. También podrán Problema. acceder a todas sus redes sociales de nuestro querido invitado. Pues ya las dijo, pero también las tendrán aquí a pie de este audio video. No me queda más que agradecer su visita. Mil gracias, mi querido Víctor. Muchas felicidades y estamos en contacto. De acuerdo. Un saludo. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbame a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse a mi canal. Muchas gracias, soy César Civiades y me despido. Hasta pronto, nos vemos, Víctor. Nos vemos. Un abrazo.